Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, mis queridos seguidores. Hoy estoy que no me quepo en mí de la emoción porque les traigo un tema, que sé que les va a encantar. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Ander Cell y Kerem Bürsin. Y no cualquier cosa, no. Hoy vamos a desentrañar el misterio, el romance, la intriga, y el escándalo que rodeó su encuentro secreto, en el hotel. ¿Están listos para descubrir todos los detalles jugosos, las verdades ocultas y las teorías más locas que se tejieron alrededor de este evento que sacudió el mundo del entretenimiento turco? Prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la historia, quiero extenderles un abrazo enorme a todos mis nuevos suscriptores. Sean todos bienvenidos a la familia. Me llena de alegría saber que cada día somos más los que compartimos esta pasión por el mundo del espectáculo y las historias fascinantes que nos regalan nuestros artistas favoritos. Gracias por unirse a esta comunidad. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo mantenerlos al día con todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, las últimas novedades del mundo del entretenimiento y por supuesto, todos los chismes más jugosos. Bueno, basta de preámbulos y vamos directo al grano. ¿Recuerdan aquel revuelo, aquella ola de especulaciones, aquel escándalo mediático que se desató cuando se supo que Ander Cell y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más grandes de Turquía, estaban juntos, en un hotel? Oh sí. La noticia explotó en todas las plataformas, las redes sociales se incendiaron y los fans de todo el mundo, incluido yo, quedamos boquiabiertos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaban haciendo? ¿Era amor verdadero? ¿Era trabajo? ¿Era, quizás, una estrategia de marketing perfectamente orquestada para mantener el interés en sus carreras y en la serie que los catapultó a la fama? Uf. Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas concretas en ese momento. Pero tranquilos, mis queridos detectives. En este vídeo, como buenos investigadores del corazón, vamos a desentrañar todo lo que se sabe, lo que se rumorea, lo que la prensa logró averiguar, y lo que con un poco de investigación exhaustiva y la magia de Internet, hemos logrado desenterrar sobre ese encuentro secreto en el hotel. Prepárense para un viaje lleno de romance, química, pasión, drama, especulaciones, teorías conspirativas y, por qué no, un poquito de chisme del bueno. Primero, como en toda buena investigación, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Volvamos a la época en que Ander Cell, la reina indiscutible de las comedias románticas turcas, con su encanto inigualable, su sonrisa que ilumina el mundo y su belleza que roba el aliento, comenzaba a conquistar corazones en cada proyecto que emprendía. Su talento y carisma la convirtieron rápidamente en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Y luego tenemos a Kerem Bürsin, el galán por excelencia, con esa mirada profunda que te hipnotiza, su carisma arrollador y una personalidad que conquista a cualquiera. Su presencia en la pantalla, con esa combinación perfecta de atractivo físico y talento actoral, lo convirtió en uno de los hombres más deseados del mundo del espectáculo. ¿Se imaginan la combinación de estas dos estrellas? Explosiva. Ambos por separado, ya eran superestrellas, figuras emblemáticas de la televisión turca, con una legión de seguidores que los adoraban. Pero el destino, o quizás la providencia, decidió unirlos en el set de una serie que cambiaría sus vidas para siempre, Lofi Sindeer, conocida en turco como Senkalkam. Y fue ahí, en medio de las grabaciones, donde la magia se desató, la química se hizo palpable y la chispa del amor comenzó a brillar con intensidad. La serie, por supuesto, fue un éxito rotundo, un fenómeno televisivo que traspasó fronteras y conquistó audiencias en todo el mundo. La historia de amor de Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, respectivamente, nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. La trama, llena de enredos, desafíos y momentos románticos, nos cautivó desde el primer episodio. Pero lo que realmente hizo que Lofi Sindeer fuera especial fue la química innegable, la conexión palpable, la complicidad que existía entre Hande y Kerem. La química entre ellos era palpable, se sentía a través de la pantalla, como un imán invisible que unía sus almas y las de millones de espectadores. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral.
Y los fans, como locos enamorados, como detectives apasionados, empezamos a pearlos con todas nuestras fuerzas. Queríamos que ese amor de ficción se convirtiera en realidad, que la magia que veíamos en la pantalla se materializara en la vida real, y bueno, al parecer, nuestros deseos fueron escuchados. Pero, ojo, antes de llegar al famoso hotel, hubo un camino lleno de rumores, especulaciones, fotos filtradas, encuentros casuales y momentos que nos dejaron a todos con la duda, con el corazón latiendo a 1000 y con la mente trabajando a toda velocidad. La prensa turca, siempre al acecho con sus paparazzi al pie del cañón, comenzó a notar una cercanía inusual entre Hande y Kerem. Salidas juntos en lugares discretos, miradas cómplices que revelaban un secreto compartido, comentarios en redes sociales que sugerían algo más que una simple amistad. El hype era real. La expectativa crecía día a día. Y los fans, con sus instintos de detectives y sus habilidades de análisis de las redes sociales, se lanzaron a examinar cada detalle, cada like, cada comentario, cada foto, cada gesto. Nada escapaba a sus ojos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Cada publicación, cada historia de Instagram, cada comentario en Twitter era analizado al milímetro. Los fans crearon cuentas dedicadas a seguir cada movimiento de Hande y Kerem, a analizar cada foto en busca de pistas, a descifrar el lenguaje corporal de ambos y a teorizar sobre el futuro de su relación. La pasión era desbordante. Y por supuesto, llegó el momento clave, el encuentro en el hotel. No voy a decir el nombre exacto por respeto a su privacidad y porque, seamos honestos, la información que tenemos al respecto es limitada. Pero digamos que era un hotel de lujo con todas las comodidades, ubicado en un lugar, digamos, romántico y discreto. Un lugar que ofrecía privacidad y tranquilidad, lejos de las miradas indiscretas y de la presión mediática. Los rumores sobre este encuentro comenzaron a circular con fuerza, alimentados por fuentes anónimas, por filtraciones y por la propia atmósfera de misterio que rodeaba a la pareja. Se decía que habían pasado tiempo juntos, lejos de las miradas indiscretas, disfrutando de la compañía mutua y estrechando lazos. Que habían sido vistos entrando y saliendo del hotel, y que, por supuesto, la prensa no había podido obtener ninguna foto que confirmara o desmintiera nada. ¡Qué frustrante para los paparazzi! Las especulaciones se dispararon, alimentadas por la imaginación desbordada de los fans y por la intriga del público en general. ¿Era un encuentro casual, una simple escapada para descansar y relajarse? ¿Era una escapada romántica, un viaje secreto para explorar los sentimientos y dar rienda suelta al amor? ¿O quizás, era un acuerdo laboral secreto, una reunión para discutir futuros proyectos y consolidar su carrera juntos? Las teorías eran infinitas, cada una más audaz y creativa que la anterior. Algunos argumentaban que estaban trabajando en un proyecto secreto, un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que mantendrían en secreto hasta el momento adecuado. Otros aseguraban que simplemente querían pasar tiempo juntos, lejos de la presión mediática, de los compromisos laborales y de la constante atención de los medios. Y no faltaron los que, con un ojo más crítico y un espíritu más cínico, afirmaban que todo era una estrategia de marketing bien planeada, una forma de mantener la serie y sus carreras en el candelero, de generar expectativa y de aprovechar el interés del público para su propio beneficio. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué es lo que podemos afirmar con certeza, basándonos en la información disponible y en la investigación realizada? Pues, gracias a la sagacidad de algunos periodistas, a la habilidad de Internet para encontrar casi cualquier cosa, y a la recopilación de testimonios y rumores de fuentes cercanas a la pareja, hemos podido reconstruir parte de la historia. Al parecer, el encuentro en el hotel no fue algo improvisado, un evento fortuito que surgió de la nada. No fue algo planeado en secreto con el objetivo de crear un espacio de intimidad y privacidad. Buscaron un lugar discreto, un refugio alejado de la atención pública, donde pudieran relajarse, disfrutar de su compañía, conocerse a fondo y quizás, explorar los sentimientos que comenzaban a florecer entre ellos. Y aunque no tenemos fotos explícitas, fotografías que confirmen que se estaban besando o abrazando, las fuentes cercanas a ellos, amigos y compañeros de trabajo confirmaron que sí, estuvieron juntos en el hotel. Y no solo eso. Se les veía muy felices y relajados. Pero, esperen. La historia no termina ahí, mis queridos amantes del chisme. Lo que pasó en el hotel, al parecer, fue el inicio de algo mucho más grande, el primer ladrillo de una construcción sentimental que marcaría sus vidas para siempre.
Después de ese encuentro, la relación de Hande y Kerem se hizo más evidente, más visible para el mundo. Empezaron a ser vistos juntos en público. Paseando de la mano, compartiendo momentos en redes sociales, dedicándose románticos mensajes en entrevistas, mostrándole al mundo, sin tapujos ni reservas, el amor que sentían el uno por el otro. Era oficial. Estaban juntos. Y los fans, por supuesto, enloquecieron de alegría. El chip asterisco se había hecho realidad. La relación de Hande y Kerem se convirtió en una de las más comentadas y queridas del mundo del entretenimiento turco. Se convirtieron en la pareja de moda, en el ejemplo perfecto de cómo la magia de la televisión puede traspasar la pantalla, conquistar corazones y convertirse en realidad. Sus fotos juntos, sus mensajes románticos, sus muestras de cariño en público, sus dedicatorias y declaraciones de amor en las redes sociales, todo era perfecto, un sueño hecho realidad para sus seguidores y para los románticos empedernidos. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de todos. Y bueno, ¿qué pasó después? La relación duró un tiempo que aunque no fue eterno, fue intenso y significativo. Tuvieron momentos increíbles, viajes inolvidables, celebraciones llenas de felicidad y demostraron que su amor, al menos durante ese periodo, era real, genuino y sincero. Compartieron proyectos, se apoyaron mutuamente en sus carreras, se convirtieron en el uno para el otro, y nos regalaron momentos que quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. Desde románticas escapadas hasta eventos glamorosos, cada aparición pública era una muestra de su complicidad y amor. Pero como todas las historias de amor, la suya también tuvo un final que inevitablemente llegó. La noticia de su separación fue un golpe duro para los fans, una decepción que resonó en el corazón de muchos. Nadie esperaba que su amor, que parecía tan fuerte, tan genuino, tan sólido, llegara a su fin. La pareja, que parecía inseparables, anunció su ruptura, dejando a sus seguidores con el corazón roto y con la incógnita de qué había sucedido realmente. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Algunos especulan sobre diferencias irreconciliables, sobre incompatibilidades en sus agendas y estilos de vida, sobre el desgaste natural que sufren algunas relaciones. Otros, con un ojo más crítico, atribuyen la separación a la presión mediática, a las expectativas del público y a las exigencias de sus carreras. Lo cierto es que después de un tiempo, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Pero a pesar de la tristeza de su separación, es importante recordar lo bueno que vivieron juntos, la felicidad que compartieron y el impacto que su relación tuvo en nuestras vidas. Nos regalaron una historia de amor que nos hizo soñar, que nos demostró que la química y la conexión pueden ser reales, que a veces la magia sucede en la vida real y no solo en la pantalla, y que el amor, aunque efímero, puede ser una experiencia transformadora. Nos mostraron que el amor es un viaje, con sus alegrías y sus tristezas, sus momentos de euforia y sus momentos de reflexión. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasó en el hotel? Pues al parecer, fue el lugar donde su amor se consolidó, donde se permitieron ser ellos mismos, lejos de las cámaras y de la presión. Fue el inicio de una relación que, aunque tuvo un final, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, en la memoria de todos los que creyeron en su amor y en la historia del entretenimiento turco. Fue el lugar donde el amor floreció y se abrió paso, donde el romance encontró su espacio y donde, por un tiempo, la magia se hizo realidad. Y ahora, después de analizar todos los detalles, los rumores, las especulaciones, las evidencias y las conjeturas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la apasionante historia de Hande y Kerem y su encuentro secreto en el hotel. Ha sido un viaje lleno de emoción, romance, misterio, intriga y, por supuesto, un poquito de chisme del bueno. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo. Espero que les haya parecido interesante, entretenido y, sobre todo, revelador. Recuerden que siempre estoy abierto a sus comentarios, a sus opiniones y a sus sugerencias. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que fue amor verdadero, una conexión genuina que traspasó la pantalla y se convirtió en realidad? ¿O quizás una estrategia de marketing bien planeada, una jugada maestra para impulsar sus carreras y mantener el interés del público? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leer lo que piensan, debatir con ustedes y compartir sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compartan esta historia con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem.
Ayúdenme a difundir este contenido y a crear una comunidad cada vez más grande. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde iré explorando el fascinante mundo del entretenimiento, desentrañando secretos, revelando verdades y compartiendo con ustedes las historias más emocionantes y apasionantes. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, emocionante y, por supuesto, lleno de sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y cada uno de ustedes. Hasta pronto. Chao, chao.